Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas, nuevamente como todos los lunes con nuestro compañero Fran Murillo en Es Radio y Televisión Extremeña, y hoy tenemos a esos personajes emeritenses que en ocasiones Fran y yo hemos quedado en que los vamos a ir entrevistando en radio y en televisión porque merece la pena, porque ya nos van quedando poco aquellos artesanos y la verdad es que el recuerdo siempre es bonito y es historia de esta ciudad. Y no es Secundino Guerrero Molina. Secundino, muy buena. Muy buenas. A ti te dicen Secundino, acércate un poquito más al micrófono. Mira. Secundino, pero Segundino también, ¿no? Segundino también, de las dos maneras. Me llaman de todo. Y maestro. Maestro, Segundino, segundo, de todo. ¿Cuánto que empezaste en la peluquería? ¿Con los años? Pues tenía 12 años. 12. Empezábamos antes los oficios con 12 años, casi todos los niños. Tú fíjate, antes era una muy buena escuela, ¿eh? Muy buena escuela. Muy buena escuela. Por cierto, que tengo que darte la enhorabuena por ese pasodobles que en las mañanas te llena de alegría rápidamente y en la noche también en la televisión cuando suena, ¿verdad? ¿Te da alegría? ¿Es un buen momento para empezar así los lunes con ese pasodoble? Sí, porque como empecemos con los tiroteos franceses... Madre mía. Estamos perdidos. Tremendo. Y digo que antes, es verdad, se mamaban los oficios desde muy joven, ¿no? Prácticamente. Nos enseñaban y cuando te sacaban del colegio, te llevaban a aprender. Íbamos concretamente casi todos antes, el que no estudiaba, íbamos antes de terminar los EGB, ¿no? La EB, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego nosotros, pues cuando terminamos el trabajo, nos íbamos a unas clases particulares que daban algunos maestros y íbamos a clases particulares hasta los 14 años, por ahí. Lo curioso es que el barbero siempre ha tenido una distinción un poco especial, porque el barbero se le daba una serie de atribuciones, por ejemplo, el ser odontólogo, sin haber pasado por la carrera. Aquí lo ¿Llegaste tú a sacar alguna muela? No, aquí sí, aquí en Mérida los he conocido yo. Sí, ¿no? Había una PA que se llamaba Botellín, que era peluquero y sacaba muelas también, claro. Ajá. En la PA. En aquella época, estamos hablando del año 60, pero tú comenzaste incluso antes, ¿no? Sí, claro, yo comencé antes, yo empecé, bueno, pues yo llevo, en el oficio llevo 60 años, claro, yo comencé antes, en el 50 y algo empecé. Y en aquella época, vamos a hacer un poco de recuerdo, segundito. Yo me acuerdo de algunos de ellos porque yo creo que he pasado por todas las peluquerías. Porque no he sido fijo de unos jefes. Y además, los peluqueros siempre han sido unos magníficos dialogantes. Conversadores, grandes conversadores. Pero sí, he tenido una peluquería durante mucho tiempo, que es José Antonio, el de la calle José Antonio, que ahora es Cervantes. Y ese era tal la amistad que tenía con él, que incluso cuando hicieron, que ya tienen 40 años, cerca de 50 años mis hijos, hacer la primera comunión, iba a casa a peinarlo. Sí. El día de la primera antes incluso se iban. Y la primera llamada que yo tenía de ahí, por eso quiero tener el recuerdo a José Antonio, hombre. Siempre me llamaba el primero para felicitarme las Navidades. Sí, buena persona, buen amigo mío y buen profesional de aquellos tiempos. Éramos unos cuantos, entre ellos estaba él también, incluido ahí. Además, en la peluquería se sabía de todo, ¿no? Allí hablaban de todo. Bueno, era el principal medio de comunicación antes, ¿no? Que era donde se conocían las primeras noticias de todo, ¿no? Lo que pasa de lo que le pasaba a cada persona, ¿no? Teníamos que tener una total discreción, ¿no? Claro. Con todo, o sea, eso sí que lo teníamos que tener por encima de todo. Allí se oyen muchas cosas, pero nosotros
donde O sea, comentaba. que además de ser profesionales en, Sí, en el teníamos mundo del que pelo, ser- lo tienes que ser también de la boca, ¿no? De la lengua, De la de lengua no, también, de no sí. irte demasiado de la Allí lengua. no se hablaba nunca de nada. Oye, ¿y qué acepción te gusta más, la de barbero o la de peluquero? Yo he pasado por las dos, ¿no? He pasado por las dos. O sea que en aquellos años pues era barbero cuando afeitábamos tanto y ahora peluquero. ¿Y esto cómo se vino tan abajo, verdad? Porque antes la gente se iba a la En barbería a Mérida me parece que afeitarse. solamente hay una peluquería, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, lo siento. Pues no me importa, es aquello de la publicidad, pero que está en la calle San Salvador, en la esquina, Ese afeita. y esa afeita. Ese afeita todavía. Ajá. Un muchacho joven. Sí, un chico joven que la ha puesto Sí, ahora y además que la ha pone puesto. barbería, de los pocos que Barbería, quedan bueno. que pongan esa acepción de barbería. Barbería Pero con ha ido los- disminuyendo lo de Sí, nada más. afeitar. Yo creo que queda ese nada más, ya no queda nadie de que afeite, ¿no? Ujú. Se ha perdido esa costumbre incluso de afeitar a navaja, ¿no? Que era- Con una navaja. Y yo solamente eso, sino que había peluquero, vamos, yo me acuerdo de eso perfectamente, que iban de casa en casa. De casa en casa, sí. Eso en Yo recuerdo muchos clientes que los iba a en casa. peluquera se sigue todavía estilando. Sí, la peluquería sí. El hombre en, no, el hombre en no. mujer sí se sigue todavía. Todavía hay peluqueras que van de casa en casa. El Eso hombre sigue los de existiendo academia, los que todavía. salen de academia, los hombres los que salen de academia, pues se ganan la vida un poco con eso, de casa en casa también, lo hacen también. Según digan que hablemos de ti, porque hablaremos como persona también y como peluquero, porque tengo aquí un periódico, tú ya sabes que yo lo tengo todo, y dice, Segundino, estamos hablando del año 62, ¿eh? 62. Segundino Guerra Molina, campeón provincial de corte de pelo de caballeros a navaja. Porque lo de la navaja, eso fue aproximadamente para esa época. Entonces era solamente la maquinita, la navaja, ni pensarlo. 2 o 3 años antes, 2 o 3 años a esa fecha fue, cuando aprendimos. La maquinita y manual, ¿no? Que iba clac, 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 ¿no? Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas de cuando en esto ahora es impensable? Le pondrían las manos en la cabeza a las madres, los padres y todo el mundo. Y habría que llevar psiquiátrica a toda la familia. Cuando se pelaba antes a los niños de 8 o 9 años, que le pelabas bien pelado, y además que veías piteras, pedras que tenían en la, ¿sí? Pero llenas. Sí, O sea, había que muy- la cabeza Todas, parecía todas. coladores, ¿verdad? había muchos, sí. Yo soy Había todavía de mucho. esa generación que tengo cicatrices en la cabeza. Cuando me pelan demasiado se ven. Sí, sí, Pero sí, antes sí. con los juegos que teníamos había más de eso, sí. Sí, y no pasaba nada, No, ¿verdad? pero nada. ¿Qué pasa? Cuando te hacían un Antes- bulto, yo me acuerdo cuando hacían un bulto, Segundino. Había entonces, en mi época, yo es que ya soy muy mayorcito, las perras gordas, que eran de negra, te las ponían aquí con un pañuelo para curarte el chichón de la perra que te habían metido por el cuerpo. Y se curaba. Y se curaba, ¿eh? Se curaba, sí. Con la Y perra no hacía- gorda. No hacía falta ir a casa. Eso ocurre ahora mismo. Un niño recibe una pedra y un chichón aquí, está en urgencia. Y después Le al están juzgado. haciendo un de todo. Y después te digo al juzgado a denunciar, porque después, los padres son así. claro. Antes no pasaba nada, antes era cosa de críos y los críos se arreglaban, ¿no? Y ya está, y punto. Y no pasaba nada de eso. A mí me gustaría preguntarle a Segundino si eligió el oficio de forma obligada o fue porque quiso hacerlo. Que fue casual. Casual. Yo estaba jugando en la calle y pasó un oficial que lo conocerá, don Fernando, se llama. Yo empecé en la calle Santa Eulalia, en Casado. Hombre, Y yo ayer- con Casado he estado hasta hace poco, hasta que murió. Claro, y allí estaba trabajando Jesús, lo conocería, ¿no? Claro. Entonces se me vio jugando a mí en la Vamos a acercar a calle. Segundino un poquito más al micrófono. Me vio jugando en la calle y me dijo, a nosotros nos conocían por Molina, porque teníamos vacas y teníamos eso. Molina, ¿te quieres venir conmigo a la peluquería? Digo, venga. Dice, pues ahora díselo a tu padre. Entré, se lo di a mi padre y me dice, bueno, ya sabes, los ratos libres del colegio. Tú al colegio tienes que seguir. Digo, bueno, pues vale. Y entonces en aquella misma tarde me fui a trabajar con él allí. ¿Te Con pagaban Zoom. algo? No nos pagaban nada. Nos convidaban, nos daban para el cine. Y las propinillas que sacábamos cuando cepillábamos la chaqueta, le damos con el cepillo. Y los clientes nos daban algunas perrillas que tenían sueltas Vamos, y un eso. recuerdo de eso, precisamente de peluqueros y barberos entonces, la barbería. Sí. Estaba casado en la calle El Puente. Teodosio, que es con el que luego ya también me fui. Bueno, primero empecé con Tomás Solí, el de los espumosos, ¿te acordás? Sí. Que tenía una peluquería donde está el Bar Francia ahora, y allí me fui yo con 13 años y medio, 14, ya llevaba yo la peluquería por mi cuenta. Porque él se dedicaba a vender aceitunas y yo me quedaba en la peluquería trabajando ya con 14 años. Pero ya solo. Sí, solo, con Te 14 defendías ya años. solo, sí. Con 14 años.
Y luego ya de allí me fui a Teodosio Prieto. Entonces aprendiste rápido, Segundino. En la calle 9 Puente. años. Sí, aprendíamos. Eran auténticos maestros. Era un maestro, sí, artesano, Teodosio, en la completamente calle artesano. Puente, yo he ido mucho allí, además. Buena Y persona, buen después amigo. había todo. otro enfrente del Banco de Bilbao. Mm, en la calle Trajano. Sí, no me acuerdo, si estaba en un sotanillo allí, pero no me acuerdo cómo se Y llama. había ese. otro en la travesía de Santa Eulalia, de la rama de Santa Eulalia. No, ese Guillermo Seguí también, de aquella época también. Guillermo Seguí. Yo me acuerdo de algunos, sí me acuerdo No sé. de los Y barberos. más abajo de todos estaba el maestro Juan Grande, también había otra peluquería por allí. Bueno, había muchas, ¿eh? Y algunos Y de todos estos vivían. Eran todos Digo, y todos vivían. Todos Sí, sí. vivíamos. después Y- fueron funcionarios. Porque se hicieron peluqueros, por ejemplo, del psiquiátrico, Sí, peluqueros de la residencia, y ya estaban siempre allí. siempre han estado algunos de ellos, sí. Algunos de ellos, Grande. no me acuerdo de muchísimos Un de ellos. compañero mío, José, fue de la residencia, el peluquero. ¿Cómo se llamaba? No? José Lavato. José Lavato fue peluquero, se hizo peluquero allí, sí, también. También grandes profesionales todos. ¿Cuántos años estuviste, Segundino, con, digamos, en peluquerías ajenas hasta que montaste ya tu propia peluquería, tu Bueno, propio la peluquería, negocio? yo estuve en el año 66 que me licencié, me quedé en el liceo ya con la peluquería del liceo. Sí, la sociedad la recreativa. sociedad Ahí- del ahí es donde liceo. yo Sí, lo del conocí. liceo. más. Y ahí estuve 31 años. Ya está bien, ¿eh? 31 años. 31. Ahora es Luego de difícil allí, permanecer en un pues, oficio tanto Ay, tiempo. ay, los que no eran socios también podían ir o no. Sí, no le ponían conmigo, yo me llevaba bien con todo y no le ponían pega. De vez en cuando había alguno que te lo echaban para atrás, según, pero normalmente me dejaban. En el casino y en el liceo y demás. Sí, en el me casino de- nunca hubo peluquero, yo creo. No, allí no. Me dejaban. ¿Cuántos socios llegó a tener tú que has escrito libros sobre el liceo? En esa época, ¿recuerdas? 2000. 2000, claro. Bueno, una población muy importante. 2000. De socios. No, era la sociedad más importante de la región extremeña, incluso como Ateneo. Y en cuestión de exposiciones, de conferencias, de conciertos, vinieron los mejores de este país. De este país. Bueno, y tuvieron entonces como referencia, tenían la peluquería y también. peluquería, sí. Y el bar, ¿no? Que el bar también estuvo regentado muchos años por alguien que tú y yo conocemos, ¿no? Sí. Claro. Luego de ahí me salí y me vine aquí a esta misma calle, al número 4, y he estado 19 años aquí también. 19 años. Aquí al lado sí, también, sí, 19 sí. años también estoy ahí. Antes de la Hasta curva que ahí, ¿no? caí, si no, no me hubiera jubilado, porque a mí mi oficio me encanta, pero caí malo y me tuve que jubilar a las fuerzas. Si no, yo con 72 años hubiera seguido trabajando. Y hubieras seguido trabajando. Sí, yo sí. Y aún De amor al todavía oficio, corto ¿eh? el pelo a algunos, sobrinos, nietos, hermanos, y yo ¿Y disfruto. qué has hecho con el disfruto. sillón y con todas las cosas que tenéis ahí? Pues lo tengo en mi casa. Lo tengo en mi casa guardado. O sea, como Lo recuerdo. demás no, lo demás ha desaparecido todo, ¿no? Pero el sillón como recuerdo sí lo tengo en mi casa. ¿A qué personajes así le has cortado el pelo? De Mérida, pues qué sé yo, muchísimo, casi todas, o a un 20, un 40% de personas ilustres de Mérida, incluso de fuera también se le ha cortado. Ha coincidido alguno, de que han venido de Mérida también. Por ejemplo, anécdota de a Rafael Farinas se le ha cortado, Sí. que es un Ah, sí. cantante, el guitarrista. De cantante Paquito Jerez también había otro, que también le cortó el pelo. Sí. Y luego le cortaba el pelo a un fiscal, a un fiscal del Estado, también que venía por aquí, por Mérida, le cortaba el pelo, muchas personas. Toda una vida laboral nuestra me cortaba el pelo. Es que Y yo- había gente que le gustaba, sí, por ejemplo, Eran yo muy recuerdo de fieles. Manolo Veiga, que fue presidente Era de la Asamblea. De la Asamblea de Extremadura, que fue sí. también presidente de la Diputación de Cáceres, era muy amigo de mi hermano, íntimos. O sea, eran tan amigos que se hicieron, estudiaron los dos derechos en la misma pensión y en la misma habitación, de modo que ya te puedes imaginar la amistad que tendrían los dos. Y yo recuerdo que Veiga iba siempre a casa de Casado. Siempre. Los clientes son los más fieles de la peluquería de Caballero, son de los más fieles que pueda haber en las cosas. O sea, yo llevo clientes que hace en 60 años, que algunos de 60 años viven todavía, y en 60 años se han cortado el pelo 2 veces fuera de mí. Y tengo nombres de ellos
que Eso es fidelidad, ¿eh? Eso es fidelidad. Eso es fidelidad a mi Totalmente. cliente. Sí. Eso es lo que han llorado más al dejar mi oficio yo, toda esa serie de personas, los niños que también eran pequeños. Porque además después van las generaciones, ¿no? O sea, seguro que los hijos de esos y tal, y hasta nietos, supongo. Yo le cortaba el pelo a una quinta generación. A una quinta generación. A una quinta Madre generación. mía. Le cortaba el pelo. ¿Y no hay nadie de la familia que te siguiera la marcha esta? Mi hermano se colocó en el psiquiátrico, era peluquero también, estuvo conmigo y se colocó en el psiquiátrico. Y un primo mío que murió también, que estuvo en la calle El Puente, también murió muy joven, también. Pero el primero en la familia fui yo de todos. Me imagino que lo más horroroso de pelar eran los niños chiquirinos, ¿no? No, era... Había unas pataletas algunas. No era... Estábamos acostumbrados a eso, o sea que... Nos daba lo mismo, nos daba lo Tiene que mismo. tener una camisa de fuerza casi. No, nos daba lo mismo. Sí, algunos tienen que coger entre 3 o 4, pero vamos, que no. ¿Has llegado a pelar a los niños así, a la cazuela, como se llamaba así, también? La cazuela, claro, yo he hecho de todo. Y actualmente, hasta que me he retirado, pues hacía lo moderno y lo antiguo, que afortunadamente quedan clientes para las dos profesiones. Para el clásico, que lo hay, y para el más que hace los trabajos estos ahora modernos. Y supongo que también habrás pelado y habrás preparado a muchos novios, ¿no? Uy, los novios, eso era un castigo lo que yo tenía con los novios. Sí, era un castigo. Los novios en aquella fecha no había nadie que no fuera peinado de secador a casarse. O sea que yo me gustaba la pesca, me gustaba la caza, y yo no podía ir ni de pesca ni de caza porque siempre tenía que peinar un novio. O sea, el novio iba peinado siempre de secador a la boda. Y yo ya últimamente pues decía, digo, bueno, yo os peino, pero tiene que ser a la hora que yo diga. Y a lo mejor me levantaba a las 6 de la mañana, digo, pues venga, a las 6 de la mañana, hostia, a las 6 de la mañana, digo, es que yo no voy a ir todos los domingos, no voy a dejar ni de pesca ni de caza por peinaros. O sea, yo peino, pero a estas horas, y eso lo digamos. Y aún así pasaban. Sí, claro. Sí. Eso es fe. No iba a nadie sin peinarse, no iba a nadie. Que era la única vez que se peinaban a secador, ¿no? No, se peinaban siempre. Siempre con el secador, y esa vez pues, con más motivos se peinaba así. Ajá. Porque eso ya es que pasa una cosa, que ya con estos adelantos ya te compras una máquina y en un tanto por ciento muy elevado se pelan en casa. Se pelan en casa mucho, sí. Yo me acuerdo una vez que me peló mi hermana. Es el resultado después. Cogí una de estas máquinas, pero se le olvidó poner el número. El peine, sí. Y como me la metió por aquí, me quedó completamente calvo. Bombilla total. Una bombilla. La televisión y en Mediterráneo. Cuando me dieron mi nieto en la cabeza, no sabían dónde meterse. Y una vez que empieza, ya tienes que seguir. 31 de agosto, que además yo tenía que asistir a la feria, y recuerdo que cuando me presenté allí, más de uno me miraba, como el pobre Fernando, como aquello de la quimio y demás, que se le cae el pelo. Lo primero que te decían era que estará enfermo, amigo, ¿no? Tú me dices, que no me pasa nada, hombre. Que cuando se cae el pelo, porque mi hermana se caen también los pelos de la ceja. Que nada más que la cabeza, que mi hermana mira lo que me ha hecho. Pero pues cuando puse en televisión, que es curioso, cuando salí en televisión, según Iru y Fran, la gente empezó a decirme, ¿estás mejor así? Muchas veces, por una cosa, te puedes cambiar la imagen. Y desde entonces, no ya eso. Pero digo, cortito. El número 1, el número 2, ahora es Willy el que le tira para adelante con Willy, y ahí. ¿Sabes? A mí me gusta ir a las peluquerías. Otro gran amigo mío, Willy. Ese es de la época también. Ese tiene 68 años, 67 también. Sí, pero que lleva ya años, ¿eh? Ese se colocó cuando yo dejé la calle El Puente. Sí. Hablé yo con el maestro para que se colocara allí en mi puesto. Y se colocó en mi puesto el Willy allí. O sea que lleva muchísimos años lleva allí el Willy también. Y es que un peluquero, un barbero, un buen profesional, además de saber cortar, es lo que hablamos antes. Tiene que ser un buen conversador, porque si vas a una peluquería en la que es un sieso, sí, el que está allí. No vuelve. Bueno, no vuelve, ¿no? Es que se te hace eterno el corte de pelo, ¿verdad? Un poco de psicología con las cosas. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y se te ha dado alguna vez, depende de lo que quiera el cliente. Si el cliente quiere hablar, tú le hablas. Si no quiere hablar, pues no le hablas. Claro. Y tienes que valerte de la psicología del cada uno quiere una cosa. Para saber qué es lo que quiere. Hay clientes que entran y no quiere que le abra la boca. Yo tengo una anécdota aquí, que lo conoce mucho, no voy a decir nombre, por supuesto.
pero que encendía un cigarro y en el momento de encender el cigarro yo empezaba a cortarle el pelo. Y yo tenía que terminar de cortarle el pelo, maniático que había. Si me está oyendo el hijo lo sabe. Yo tenía que terminar de cortarle el pelo antes que se fumara el cigarro. La anécdota que había. Sí. Y le terminaba y si no se levantaba del sillón y se iba. Y siempre antes de que acabara el Siempre cigarro. antes que... Ya, curiosidades y manías, ¿no? Fíjate, te habrás encontrado con muchísimas gente de todo tipo. ¿Y te has encontrado una situación un poco embarazosa en el que se haya comentado algo en la peluquería y te haya venido el protagonista de esa noticia y te has tenido que callar? Uno recuerdo una vez que le quisieron gastar una broma a uno y vino en busca mía a decirme, digo, un momento, yo he dicho esto, vamos a aclararlo. Y se aclaró. Y mi misión nunca ha sido hablar de nadie. Mi peluquería además... No, si me refiero a que hayas escuchado y después te ha venido ese protagonista. Yo tenía la habilidad de cortar cuando había una conversación que no se debería de hablar allí. Muy bien. Yo tenía la habilidad de salir con otra cosa, empezar con el fútbol, alguno que sea, para que allí en mi desviaba el tema. no se hablara de temas de eso. Muy bien. Eso lo puedo decir y todo el mundo que me conoce lo sabe. O sea que al final ha ejercido también como nosotros, un poco así de moderador. Claro, de moderador, y conductor, porque... ¿no? Vamos a hacer una pausa de los programas. Te vamos a hablar de qué tema se hablaba en las peluquerías. Sí, ¿Cuál era el tema? Porque los hay políticos, culturales, deportivos. De eso vamos a hablar después. Seguimos con Secundino Guerrero Molina, peluquero, barbero, desde el año 60 aproximadamente. Estamos hablando de más de 50 años. Por lo tanto, era el recuerdo, no solamente a los peluqueros y barberos de aquella época, a los de esta también, ¿no? Sino que vamos a ir recordando también pues oficios que han pasado por Mérida, porque lo comentábamos antes, Segundino, después hablaremos de las conversaciones esas que decíamos antes, de gente, qué sé yo, de artesanos, que incluso había un círculo en Mérida que era el círculo de artesanos. Me imagino que también en Almendralejo me parece que había también. Sí, claro. Bueno, era el Obrero Extremeño, se llamaba el Obrero Extremeño, la Sociedad Recreativa y Cultural Obrero Extremeño, que era el círculo de artesanos de allí, efectivamente. Y aquí había una de las más antiguas. Eran todos. Los oficios eran todos, hacían concursos vamos a recordar algunos de los artesanos de aquella época, Segundino. Pero yo ahora mismo me acuerdo de la familia de los Campos, en la plaza de Santa Clara, que eran de banistería. De banistería. Los hermanos Alhaja, que viven creo que viven dos, uno murió más, Acércate un poquito más al micrófono. Pero viven dos, creo. Eran campeones de gabina, de cine. Los saquetes Alhaja. Los saquetes Alhaja. Había mucha gente, sí. Sí, de todos los oficios de Mérida y del entorno. Sí, de todos los oficios se hacían campeonatos. Matarife, grandes matarife del matadero, eran campeones nacionales, de torno, de muchas cosas de esas. Sí. Herreros, de todos los oficios se hacían. Cada año por los 18 de julio se hacían concursos de casi todas las profesiones artesanas. Bueno, queda uno ya vivo, yo creo que el único que queda en Mérida, ¿no? Que es la albanilería, ¿no? El que se hace en la feria de... También es verdad. En la feria. También se hacían entonces, ¿no? Es que se hacían de todo. No, porque era bonito. Las bóvedas que se hacían entonces con el ladrillo, pues ya no se hacen. La bóveda de medio punto. Primero porque cuesta carísimo. Sí. Y segundo porque no lo saben. Porque para eso había que hacer. Cierto. Sí. Oye, Segundino, ¿y tú has enseñado también a más gente la profesión? Sí, bueno, conmigo estuvo mi hermano, otro chico que estuvo, también otro chico, y no, yo siempre he estado solo. Lo que pasa es que por habernos reunido amigos y tal, pues hemos comentado muchas veces las cosas, ¿no? Pero sí que sí, sí. Cuando hablábamos antes de... ¿Y en el sector lo llevabais bien? Sí, todo, aquello era una piña, todo. Todos, ¿no? Curiosamente... De hecho, hay una anécdota que tengo que comentarla, no en la mía, sino en anterior a mí, que cuando, por ejemplo, moría un peluquero, como no tenían pagas ni tenían eso así, entre todos los peluqueros de Mérida y del que quería, hacían una recolecta de dinero para darle a la viuda dinero. No sé si lo habrá oído alguna vez. Se hacía una recolecta y a la viuda se le entregaba dinero. Qué bueno ese no corporativismo que había en el oficio. Sí, se han llevado siempre todos los días, sí. Fíjate. ¿Y cuándo comenzó lo del pelado a navaja? Lo recuerdo perfectamente.
Pero cuando la gente dice, porque no todo el mundo le gustaba que le pasara la navajita por la cabeza. No, claro. Pues eso empezó 2 o 3 años antes del 62. Estamos hablando del año 60, vamos. De 60 más o menos, sí. Sí, yo aprendí a través, yo no había visto nunca cortar el pelo a navaja y aprendí a través de una revista que se llamaba Tocado, que la recibíamos cada mes, y ahí venía desarrollándose un corte de pelo a navaja. Y entonces yo pues practicaba cada noche con un cliente que cortaba el pelo gratis, en vez de irme con una novia o irme de paseo, me quedaba en la peluquería cortándole el pelo gratis y practicaba yo el corte de pelo a navaja con ese, le cortaba el pelo gratis. Y así es como yo aprendí. Porque yo no vi a nadie cortar el pelo. Del esfuerzo, ¿eh? A base de una de esas, ya aprendí yo, sí. Sí, como se Yo no vi a nadie cortar el antiguamente, pelo. como se aprende las cosas. Luego yo ya miré cómo Sí, estaba porque hecho mi trabajo. Costaba más caro. Aquella vez costaba Sí, más caro sí. a navaja que Sí, costaba bastante más caro, se tardaba mucho más. Sí. Y entonces ahí es donde yo aprendí el corte de pelo a navaja. Sí. que prácticamente ha desaparecido también ya. Sí, eso no. Se usa un poco, depende del pelo que cada uno, cuando le está cortando el pelo, vea, pues se usa un poquito la navaja para degradar un poquito el pelo, si es muy espeso, muy tal, ¿no? Pero vamos, se usa muy poco. Nosotros, los jóvenes, yo creo que no la usan. No, Las ya barbas no. también, me imagino, ¿no? ¿Qué? Que las barbas, que también eran una Sí, manera de... la barba se arregla mucho ahora. La barba era... Bueno, está de moda, ¿no? Está de moda Ahora ahora. la barba ha vuelto de moda. Ahora es de moda. Y se arreglan. ¿No te has llevado claro, ninguna barba por delante? ¿Barba? No. No. Entonces era un desastre si le cortaba una barba y... Bigote, sí tengo una anécdota que he contado de un bigote. Antes había aprendiz en la peluquería cuando venían las ferias y los niños y lo iban bañando, se llamaba bañada, le dejaban a la barba, ¿no? Y entonces tenía el otro un bigotillo muy finito y me lo tapó con el jabón. Y nosotros, mientras íbamos de uno en otro a afeitarlo, pues yo cogí y le quité el bigote. Se enfadó muchísimo, por supuesto, en aquella fecha. Un gitano tenían los bigotes, los tenían ellos como los civiles. Casi me pega, sí. De esos finitos así Una pegaba anécdota. al labio. ¿no? De eso. Y como me lo tenía pues se lo quité, pero Los vamos. civiles también a cortarse el bigote allí. Sí, claro, allí había pasado de todo. Esas personas mayores que tú conoces de Mérida, pues te nombraría Y fíjate, cientos de porque ellas. en el periódico tengo varios en este sentido. Y es el 18 de julio, que era la forma del movimiento nacional de aquella época, del golpe de Estado, y se daba una paga extra, pero además se hacía una festividad de todos los artesanos con premios, que eran cuantiosos los premios. Estamos hablando a lo mejor de 1.000 pesetas, pero que 1.000 pesetas en el año 60 era un capital. 1.000 pesetas me dieron a mí ahí. Pero 1.000 pesetas En el año 62, era un capital, claro. 1.000 pesetas en el año 62. Me parece que en los toros, un abono de toros de los 3 días costaba 200 pesetas. Un abono. Fíjate. O sea, que te quiere decir que 1.000 pesetas, cuando un vaso de vino costaba 50 o 60 céntimos, pues podías tomarme 2.000 copas de vino. 2.000 copas de vino ahora mismo, pues te cuestan 3.000 euros. 3.000 euros, efectivamente. Medio millón de pesetas de aquella época. Haciendo sus cálculos. Yo lo que sí recuerdo que medio millón de pesetas. Que el premio de 1.000 pesetas era como el medio millón de pesetas actual. A mí cuando me buscó el maestro Prieto, me dio... Nosotros trabajábamos mucho al tanto por ciento. Te daban un sueldo, ¿no? Y si sobrepasaba del dinero ese, te daban el 50% para ti. Y sí recuerdo que en el año, 6 años antes del 62, 5 años, 4 años, pues yo sacaba de ingreso al día, cortando el pelo y afeitando todo el día, 50 pesetas al día. Que también era dinero, ¿eh? Claro, era un dinero, claro. Sí, era. Así que valdría un corte de ¿Cuánto pelo. cobraba Segundino cuando tú empezaste? ¿A cuánto se cobraba el corte de pelo? No por lo ejemplo? recuerdo porque las tarifas las tuve guardadas y luego se estropearon, pero 50 céntimos, una peseta. Madre Yo mía. digo muchas veces, Para sacar 50 pesetas al día. yo lo digo a la gente que no tienen nada. Yo muchas veces lo digo como cronista oficial de Tarifa, que no tienen nada. Que es que encontrar, por ejemplo, de un peluquero que tengan, si tenía, por ejemplo, escrito a quien pelaba,
Es historia. Sí. ¿Y cuánto costaba? Es historia. Eso es historia. Es que a mí se me estropeó. Pues lo tuve guardado en un bajo de una escalera. Tenía todas las cosas guardadas, pero como había bichos y eso allí, pues empezaron a meter bichillos y empezaron a cagar las cosas aquellas y se estropeó todo. Yo de aquí tengo que dar Si no, si lo hubiera yo a tenido una guardado. Pedra, que tiene una peluquería también, pero de señora. Y me parece que también, no sé si van caballeros también, Sí, en la calle, enfrente de la 11. sí, la de Pevi, ¿no? ¿La Pevi? de Pevi, sí, ahí van, es una academia. Es academia también. Y me dijo que tenía muchos papeles de un Sí, sitio, sí, en mucho, la barriada de mucho. San Juan. Sí. Tiene una habitación enorme llena de papeles, me llevé todos los papeles. Yo conservo cosas todavía que son del No te año. puedes imaginar lo que yo encontraba allí. ¿eh? Sí. Porque uno era de un corresponsal de Salguero y tengo todo lo que ocurrió en Mérida del año 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52. Todo. ¿Con recortes o con...? Los recortes. Como era un visita, no solamente te hacías un recorte en carpeta, sino además la fecha que era. La fecha que era. Por ponerte un ejemplo, ayer estaba con mi cuñada y se lo estuve comentando y decía, pues a mí me pusieron en el periódico en el año 47, 47-48. Digo, pues este lo recortaba todo. Sí, sí. Tú saliste ya. en Eco de Sociedad. Fuimos a la caja, allí estaba. Y eso es historia. Yo tengo unos Ya botes. nunca tienen nada, hombre. Yo tengo unos botes en casa que tienen puesto la fecha, unos botes que se usaban para desinfectar las navajas, pulverizadores y tal. Y yo tengo en casa del año 27, Madre mía. de 1927. Sí. Me lo han querido comprar unos de Barcelona que han venido expresamente a por ello. Y no las has No le he soltado. preguntado el precio porque no se lo pienso de vender, no se lo pensaba vender. Pero los tengo guardados en casa. Eso del año quedará para ti. Sí, eso quedará para Que mí. aquello de... Sí. Bueno, había uno que no me llevé ni un papel. Tampoco quise forzar mucho la situación. Pero tenía tanto papel, Frank y Segundino, que se mató. Del peso que tenía la casa, de los papeles que tenía. Se hundió. El piso. Que era Antonio Crespo. Antonio Crespo. Sí. Donde está la farmacia de San Salvador. El sindicato, ¿no? Miles. Imagínate, se hundió. Y le digo, no tenéis nada. Yo cojo una furgoneta y todo el papel, no tenéis nada. No sé qué habrá sido. Tampoco quise yo forzar la situación, pero seguro que lo tiraron. Y es una pena porque se recupera. Yo tengo, lo digo aquí, que cuando tengan revistas de ferias antiguas que no las tiren, yo las recojo. las tiren. Es historia pura. Totalmente, Historia, sí, ciertamente. Son documentos que hay que conservar. Claro, es que eso es historia de una ciudad. Por cierto, que Segundino hizo la mili con mi suegro. Estuvo allí en Cerro Muriano, ¿no? Cerro Muriano, Oye, ¿y sí. ejerciste también de peluquero? Sí, o no? claro, Sí, porque claro, normalmente el que iba con el oficio lo metían, es que- lo solían meter en el oficio en la mili, ¿no? Claro, es que antes, ahora por ejemplo, si quieren 40 peluqueros, en un mes, una semana te lo forman. Pero es que antes no, antes teníamos que ser peluqueros de la calle, peluqueros de profesión, para ser peluqueros del cuartel. Ya Yo te recortaba el estuve, sueldo yo a tu estuve de sueldo. peluquero, sí. Claro, de Ahora toda no, la ahora vida. tengo un cursillo a una persona que quieran y ya lo tendré. Diremos a los A lo eso, oyentes y telespectadores que el suegro de Frank es Francisco Gil Martín, Bueno, que aparte de ser un empleado de la banca muy conocido, más conocido era porque era el presidente del Mérida. Vamos, Lo también fue, fue. efectivamente. Un poco de años. También fue. Y además en la época más conflictiva, con Martínez Castañón. Con Martínez Castañón fue también, sí. ¿Ya ves cómo empezaban las asambleas con Martínez Castañón? ¿No? ¿Cómo? Con el indio de la Legión. Madre. Primero se tocaba el indio de la Legión y después empezaba la asamblea. En el cine deportivo, las días. En el cine deportivo, las días, sí. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, no? me acuerdo. Sí. Sí. Oye, que decía antes que no, porque no sé, no. Las conversaciones que se tenían. ¿De qué se hablaba? De política, tu época se hablaba poco, porque hablar de política era un peligro. Política no. ¿Eh? Política no. Oye, pero en aquella época, Sí. la época de Franco, estamos hablando del año 60, Sí. 62, 63, Sí. hablar de política podía contarte el puesto Sí. y la cárcel. Sí, de política nada.
Oye, ¿en aquella época se le cobraba también a los guardias civiles? No, porque yo sé de algunos sitios donde no se les cobraba. Sí, yo se les sí, a la cobraba. Guardia Civil, en la peluquería siempre, en la época mía siempre ha pagado todo. Depende de los pueblos, lo creo. Siempre ha pagado todo. En los Por eso pueblos a digo. lo mejor, en los pueblos a lo Los mejor. guardias civiles no pagaban. Vamos. Guardia Civil, a lo mejor. Yo no lo he oído nunca, pero tal y como yo he vivido en los pueblos más, un Sí. peluquero, barbero, no. No se atrevía a cobrarle. No se atrevía a cobrarle. Yo he estado en el liceo 31 años y a mí, los presidentes del liceo a mí me han pagado todo. Todos. O sea, que no. Ni se me ha ocurrido decirle a uno no te quiero cobrar. Yo creo que hubiera sido una ofensa y no, me han pagado todos. Totalmente. Oye, Antiguamente, pues, bueno, como dicen los pueblos chicos, pues no sé, ¿no? Había un barbero Pero, que me recuerdo, porque el otro día estuve en una misa de su hija, ella que tenía 50 y tantos años, en el Mendralejo, vivía en el Mendralejo, en tu pueblo, y se enterró en el Mendralejo. Era profesora y joven, y fui a misa en Ajucén, ella de Ajucén, fue alumna mía. Julio Moríñigo. No sé si tú te acuerdas perfectamente. Y Julio Moríñigo no solamente era barbero, Cliente mío. era el practicante, era el que sacaba las muelas, era el cartero, tenía un comercio y taxista. ¿Y tenía horas en el día para todo? Todo tenía ahora. Y además ponía magníficamente las inyecciones. A mis hijos se me ha puesto siempre. Sí. Porque en un pueblo de eso no existe practicante y entonces pero lo hacía con una perfección absoluta, Sí, eran- con todo. O sea que el barbero Era- en los pueblos y demás era- han sacado de muchos apuros a muchísima gente. Sí. Muchos. Que, Oye, volviendo a las conversaciones, sobre todo lo que más se habla, supongo, se ha hablado siempre de deporte, ¿no? claro, me imagino. Siempre, Sí, ¿no? el deporte mayormente sí. Pero mayormente sí. Tema. Tú tienes cara de ser del Real Madrid. Pues sí, lo soy, sí. Pero Pero. es que si es en la cara. Pero, Se nota, ¿no? sí. Pero no soy de los fiebre del todo, no. A ver, No. pero ya- De los fiebres Te del iba a todo. preguntar precisamente de la gente de qué equipo era más normalmente. Supongo que del Madrid. Del Madrid, casi. Claro, casi, la mayoría, ¿no? Sí, del Sí, Madrid. no, Hay y algunos del pocos como Atlético, Fernando del Atlético. No, pero y en los el niños y Atlético todo. Madrid en Mérida Sí. hay muchísimo. Te voy a decir por qué. Sí. Porque, por ejemplo, Diego Lozano, que fue internacional, estuvo 15 o 20 años en el Atlético de Madrid y vivía en Mérida y murió en Mérida, está enterrado en Mérida. Fue hijo adoptivo de Mérida. No, sí, O sea, es que en Mérida está muy vinculado con el Atlético de Madrid en muchas sí, cosas. el Atlético de Madrid, sí. Y Agustín Jiménez Villao era un forofo del Atlético de Madrid. Hay mucha gente. El Atlético de Madrid, por eso digo que en Madrid, en Mérida, cuidado, que Sí, hay sí, muchísima sí. gente conocida sí. que eran del Atlético de Es Madrid. que eres del y Atlético de Madrid en Maza. aquellos O sea, años. eran los tres. No sé qué ocurrió, era del Atlético de Aviación, que había aquí en Yo tengo Mérida. Yo tengo el escudo que me lo regaló la mujer, la viuda de Agustín Jiménez Villao. Que yo lo he traído hoy porque me cambió de chaqueta. Yo es que me cambio de chaqueta muchas veces. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Sí. A mí me dice que yo me cambio de chaqueta muchas veces y es verdad. Y tenía el del Atlético de Aviación. Y lo tengo. Y sí, yo soy del Atlético. Era ferroviario o algo así, había aquí en la estación. Ay, sí, hombre, Cuando había una peña. llegaron, había unas peñas de eso de por ahí, sí. Sí. ¿Y has tenido, Ya, Segundino, tengo ahí. que poner en algún momento paz por eso de las discusiones futbolísticas o no? No ha hecho ¿Cómo, falta. perdón? Si has tenido que poner paz en algún momento en alguna de esas discusiones entre dos No, la clientes verdad, que eran la verdad antagónicamente que yo siempre he deportivos. trabajado con un tipo de cliente que no. No. Y ponías En alguna ocasión se han puesto un poco. ponías el aparato de radio, pero en aquella época no había ni televisión. El aparato de radio para oír algún partido. Sí, claro, eso sí. Sí, pero yo no he intervenido en poner pan ni nada. La gente se ha comportado. La gente cuando entra en un sitio según... Sabe comportarse. Sí, sabe. Segundino, Sí. que me alegro de haber tenido aquí y haber recordado aquellos viejos tiempos Pues y sobre bien. todo tu profesionalidad que siempre Muchas ha sido gracias. digna en Y- esta ciudad y todo el mundo te conoce, que caramba. Sí. Y yo Y hemos querido, creo... además que estrenaras esta, Estrenar es efectivamente. lo sí, estrenaras sí, sí. porque después van a ir viniendo todos los artesanos que podamos y que vivan, lógicamente. Que hay muchos, hombre. Hay muchísimo. Hay muchos. Está Juli Campos, por ejemplo, y el hermano, que eso nos puede decir de todo. Los saletes, lo esto, lo otro. Y además, es una labor que
es muy bonita, es muy bonita por los artesanos, ya digo, por la gente mayores artesanas que aún viven y que esas cosas. Muchísimas Bueno, gracias. Bueno, De- y de- yo enhorabuena desde por tu aquí le doy oficio. las gracias, que no me despedí bien de mis clientes, si puedo hacerlo, ¿no? Sí, hombre. Les doy las gracias a los clientes tan fieles que he tenido durante tantísimos años, vamos, ya digo, algunos hasta de 60 años. Y no me he podido despedir de ellos porque caí enfermo. Pues, has aprovechado. Así Pues la radio y que he la tele. aprovechado para hacerlo ahora. Eso es muestra de que te querían y que Aún me seguían tienen a escrito tu en la lado. puerta, me tienen escrito algunas frases porque no me he despedido de ellos, lo han hecho ellos conmigo. Pues mira, vas a tener la oportunidad de despedirte. Ha sido Enhorabuena por tu labor. Una terminación preciosa Muy bien. de esta despedida de Segundino. Y a vosotros doy las gracias también por esto, claro. Estaría bueno. También. Hasta pasado mañana que tenemos la tertulia.